Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. Así que no tenemos que ser las personas más preparadas, más elocuentes, las personas más alegres, las personas más, de alguna otra manera, diestras para hacer cosas. Las desventajas no tienen por qué descalificarnos. Dios puede llegar a usarle a usted de una manera significativa. Si usted se rehúsa a que sus deficiencias lo vuelvan a usted un escéptico. Vivimos dentro de una sociedad donde los tratados de paz se rompen, la justicia humana favorece a unos pocos, y ante esta cruda realidad podemos volvernos escépticos ante Dios o ponernos en pie y confiar en Él. Son varias las semanas que llevamos estudiando el libro de Eclesiastés, y hoy el pastor Carlos A. Zazueta nos llevará a analizar los versículos 16 y 17 del capítulo 3 de este libro. Ahora le invito a escuchar el mensaje Confesiones de un escéptico. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? A mí me gustan las historias. Me fascinan las historias. De hecho, miren, especialmente las historias que terminan bien. No necesariamente tienen que ser finales felices. Pueden ser a veces finales tristes, pero al menos que terminen. Lo que a veces me incomoda de ver alguna historia o escuchar alguna historia es cuando esa queda inconclusa y siempre usan la frase continuará. ¿Quién tiene tiempo para eso? Pero una historia bien contada, una historia que de alguna otra manera yo pueda escuchar de principio a fin, sin importar cuál sea el final, el saber que hay un desenlace de la historia, esa es buena. No importa si el personaje principal pase penalidades o tristezas, si al final salga victorioso y se imponga la justicia. Esas son la clase de historias que a mí me fascinan. Me gusta cuando aquellos superhéroes de capa salen triunfantes y los de sombrero negro van a prisión. Es por eso que a los niños les encantan también las historias. Y yo no sé si usted todavía recuerda aquellos cuentos infantiles, pero voy a utilizar un par de ellos para ilustrarles lo que quiero explicarles esta mañana. ¿Quién no recuerda el famoso cuento de la Cenicienta? Aquella hermosa joven que creció en condiciones inhumanas y que sufría los maltratos de su madrastra perversa y sus malvadas hermanastras que le hacían la vida imposible y le recordaban constantemente quién era ella y que no era igual a ellas, ¿verdad? Como familia. Era aceptable para nosotros darnos cuenta de las tribulaciones que ella pasaba, pero qué hermoso es cuando vemos al final de la historia que ella finalmente acude al palacio para la fiesta que organizaba el rey, para el príncipe, encontrar a su bella y amada esposa. Ella disfruta su tiempo allá, pero al sonar las 12 de la noche tiene que salir corriendo y de alguna otra manera eso nos pone un poquito medio tristes porque ¿cómo nos hubiera gustado que hubiera pasado más tiempo para que el príncipe le propusiera matrimonio o algo? Pero tiene que salir corriendo. Ahora, no es injusto porque de alguna otra manera su hada madrina se lo había advertido. Le dijo que a las 12 de la noche en punto, al final de la última campanada, esa carroza que le había traído a la fiesta iba a convertirse de nuevo en una calabaza y su vestido en los harapos que traía anteriormente. Sin embargo, aunque podemos aceptar eso, vemos que gracias a esa situación, ella sale corriendo y deja una zapatilla de cristal en las escalinatas del palacio. De esa manera el príncipe utilizaría esa zapatilla de cristal para buscar a esa armada mujer que encontró esa noche. Ahora, lo que no toleraríamos es que una de las hermanastras saliera corriendo detrás de ella y fuera ella la que encontrara la zapatilla y la ocultara. Eso sí no nos gustaría, porque realmente esa zapatilla, la única persona que podía calzar esa zapatilla era, obviamente, Cenicienta, ¿cierto? Otro de mis cuentos favoritos es el de Robin Hood. ¿Alguno de ustedes escucha las historias o ha escuchado las historias de Robin Hood? Aquel hombre que robaba a los que tenían demasiado para darle a aquellos que no tenían lo suficiente. Y aunque de niños nuestra mente infantil no nos permitía discernir muy bien el hecho de que robar era bueno o malo, en este aspecto simplemente nos conformábamos de que se hacía justicia a los pobres, porque había equidad. Y este hombre se preocupaba por proveer a los más necesitados
de las cosas que tenían aquellos que lo desperdiciaban y ni se cuenta tenían de cuánto tenían. Hagamos un lado de la ética y esa historia nos parece fabulosa. A los pobres se les hacía justicia a costa del dinero que se le robaba a los pobres, logrando con esto que las cosas fueran más parejas. Sin embargo, lo que no nos hubiera parecido aceptable es descubrir que Robin Hood era en realidad un estafador que a cuenta de defender a los pobres, se hacía pasar como defensor de los pobres, le robaba a los ricos pero depositaba el dinero en su cuenta en Suiza, terminando siendo un pillo que realmente hacía dinero a costa de lo que le quitaba a los ricos, pero estafando también a los pobres. Eso no lo toleraríamos. Eso sería injusto. Como puede ver, no nos molesta, por ejemplo, que un presidente de una nación tenga problemas en su función, porque al final de cuentas todos tenemos problemas. Lo que no podemos tolerar es que nos mienta en nuestras caras y que no se atreva a reconocerlo. Eso sí nos hierve la sangre. Eso sí nos parece injusto. Lo que no podemos tolerar es eso. Tenemos dificultades con las naciones que rompen sus tratados de paz después de que ellos mismos pusieron su nombre en la firma que afirmaba que ellos iban de alguna otra manera a respetar esos tratados y a obedecerlos. Y cuando los rompes nos parece que eso es injusto y hasta inhumano. Tenemos dificultades con los atletas profesionales que a costa de ganar la medalla de oro hacen trampa. Utilizan algún tipo de sustancia que los hace más veloces o más fuertes o de alguna otra manera que sobornan a alguien para que les dé un pase final. Eso no lo podemos tolerar. No nos parece justo, ¿cierto? Podemos entender que de alguna otra manera una persona depravada, una persona perversa pueda ultrajar la inocencia de un niño y hasta quitarle la vida. Pero lo que no podemos tolerar es que este se haga valer del sistema corrupto judicial para poder salir libre y que no se le dé la condena que merece. Podemos entender que haya leyes que respeten los derechos de los animales, pero lo que no podemos comprender es que a veces en esta nación como en otras tantas se defiendan más los derechos de los animales que de los propios seres humanos. Y se nos hace injusto que salgan a la calle a gritar porque han sacrificado a un gorila a costa de salvar la vida de un niño. Eso se nos hace injusto. Ahora, podemos conformarnos nosotros con los finales tristes, pero no con los injustos. Los sufrimientos nos entristecen, pero las injusticias nos enfurecen. Nuestra mente, como la de los niños, añora, sigue anhelando que la justicia y la equidad se impongan ante todas las cosas. Aún queremos que las historias acaben bien, de manera que la gente buena pueda vivir feliz y para siempre. Pero la vida real no siempre es así. En la vida real, el bien no siempre triunfa sobre el mal. En la vida real, los pobres son oprimidos, se toma ventaja de ellos. Se les menosprecia. La gente cruel se queda con la zapatilla de cristal. Y algunos de aquellos que considerábamos buenas personas, personas generosas y altruistas, descubrimos que en realidad son unos pillos codiciosos y egoístas. Y vivir el tiempo suficiente en medio de tanta injusticia que nos rodea, a cualquiera puede volver un cínico o una persona escéptica. Esa desconfianza muchas veces que tenemos ante las motivaciones de los seres humanos también se convierte en una injusticia a la larga o a la corta. La idea central de este mensaje es el siguiente: las desventajas injustas no tienen por qué descalificarle. Dios puede usarle de una manera significativa si usted rehúsa que sus deficiencias le conviertan en un escéptico. No permita. Yo sé que es difícil para la esposa que le ha perdonado al esposo más de 15 veces su infidelidad volverle a creer. La vuelve escéptica de que realmente él haya recibido una transformación. Yo sé que es difícil para un padre que perdona de algunas veces las imprudencias de su hijo, el poder creer la siguiente vez que le pida perdón. Tristemente, las circunstancias que vemos en la vida y que se tome ventaja de nosotros, muchas veces esas injusticias nos vuelven a nosotros escépticos, ya no queremos creer. ¿Y saben qué? De alguna otra manera, esta es la naturaleza del ser humano. Y cuando llegamos a un punto en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, donde estamos ahora, vemos al rey Salomón
pasando una racha muy fuerte de escepticismo, de cinismo ante las injusticias que él está viendo alrededor. Sin embargo, no olvidemos que el que está escribiendo este libro es una persona que está viendo las circunstancias desde una perspectiva meramente humana y no tanto divina. Él está viendo las cosas, por eso la frase que más se repite en el libro de Eclesiastés es debajo del sol. Él está viendo desde una perspectiva horizontal. Él está hablando de las cosas que se ven. Pocas veces levanta su mirada al cielo para preguntar qué Dios piensa acerca de las cosas que está viendo. Note las expresiones aquí en Eclesiastés capítulo 3. Por ejemplo, en los versículos 16 al 22, donde vamos a estar estudiando esta mañana. Las siguientes frases pueden marcarlas en su Biblia. Versículo 16, también noté que bajo el sol, ahí está, una perspectiva humanista, horizontal, sabiduría humana. Versículo 17, me dije, otro punto de vista personal, lo que él piensa acerca de todo esto. Versículo 18, también reflexioné, subraye eso también. Finalmente el versículo 22, note que dice, entonces me di cuenta, todos estos conceptos nos ayudan a entender que el punto de vista que está empleando Salomón aquí es meramente humanista. Meramente sabiduría humana. Y aunque hubo chispazos de un vislumbre espiritual, porque de alguna manera en el mensaje anterior vimos que hablaba acerca del vislumbre inesperado que tuvo de Dios, no necesariamente está incluyendo a Dios en las conclusiones que está sacando de lo que está viendo hacia alrededor. En todo este pasaje, el pensamiento humanista no va a encontrar a Salomón de rodillas, sino de pie. No va a encontrar a Salomón mirando hacia arriba como buscando la voluntad de Dios, sino lo va a encontrar mirando hacia alrededor a ver qué otra cosa descubre, qué otro mal encuentra. No va a encontrar a Salomón en oración, sino levantando el puño como diciéndole al Señor, tú tienes la culpa, ¿por qué no haces algo? Es importante tener en cuenta entonces que para no confundir cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida diaria, entendamos, Salomón está hablando como ser humano que es. Su perspectiva es meramente sabiduría humana. De lo contrario, sería confuso tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que origina que este hombre sea tan escéptico? ¿Cuál es el problema que lleva a que una persona sea así de escéptica? Miren, un fenómeno que hace que sea más difícil para nosotros entender los caminos inescrutables de Dios y responder a ellos adecuadamente es el problema de la injusticia que vemos en la vida. Este asunto fue lo que provocó que Salomón cayera en esa mala racha de escepticismo. Y déjenme mostrarle algunos pasajes en los cuales de alguna otra manera vemos cuáles fueron esas cosas que originaron este problema en él, que lo volvieron escéptico y cínico ante las situaciones, de no creer las motivaciones humanas. Hay algunos pasajes, 4 de ellos que voy a citar para ustedes. El primero está en Eclesiastés 3, versículo 16. Dice, también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. ¿Sí? Hasta los tribunales de justicia hay corrupción. Por si lo duda o por si está tratando de encontrar este pasaje, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Pero usted puede seguirme en la versión que usted traiga. ¿Usted también ha notado lo mismo que notó Salomón? ¿Que hay corrupción en los juzgados? ¿Que hay jueces corruptos? Yo no sé en qué mundo vive, pero si usted vive en el mismo mundo que yo vivo, vemos estas cosas todos los días. La gente, hermanos, no espera pacientemente su turno en ninguna intersección en una calle. Si hay una señal de alto en los 4 lados, en la intersección, y llega usted primero, generalmente va a haber que otro le gane, le tome la delantera y no le cede el paso cuando le corresponde a usted porque llegó primero. Lo mismo sucede a veces hasta con los semáforos. En algunos países el rojo no significa pare, significa dale más rápido. Pero hay personas que siempre se cuelan en la fila. Yo no sé, siempre de niño siempre sabíamos que hacía fila, que esperaba su turno y se le daba. Pero cuando uno va creciendo ve otra realidad. Hay gente que se nos mete en la fila. Si estamos tratando de comprar boletos, hay algunos que o van con los revendedores o se nos meten enfrente porque está su compadre que no veía hace como 20 años y ahí se lo encontró y ahí hizo plática y se le coló. De alguna otra manera la gente se cuela en las filas que se hacen. Creemos ingenuamente que el mundo esperará su turno, pero no así. Miren, algo interesante ocurrió cuando venía de regreso de Cuba.
Estaba yo en la fila muy temprano en la mañana. El vuelo salía a las 8 de la mañana, pero había que estar ahí desde las 5 de la mañana. Llegué puntual, pero había 100 personas delante del mostrador para checar el equipaje. Así es que yo soy el 101, ¿verdad? Estoy ahí parado haciendo tiempo y de repente veo que una persona que está 2 personas atrás de mí coloca una de sus mochilas enfrente de mí. Iba a decirle algo, pero me acordé el tema de la conferencia y era acerca de la gracia. Y dije yo, he predicado 20 veces acerca de la gracia, yo creo que debo ejercitarla una vez más. Así que no le dije nada. Todo iba bien hasta que me coloca la misma persona otra mochila enfrente de mí. Y no hubiera habido problema, sino que cuando volteé a verlo a él, ya no estaba en la fila, estaba a un lado y había 15 personas con él, significaba que 15 personas iban a estar dentro de mí. Ahí es donde empecé a tener una comparación entre lo que es la gracia y la responsabilidad del ser humano. Es un tema teológico que estoy tratando de elaborar. Hasta que descubrí que de alguna otra manera, en medio de la cultura, eso es normal. Si usted deja un espacio porque usted quiere ser respetuoso, no quiere ir pegado a nadie, ¿verdad? Y usted quiere dejar un espacio, ¿verdad? Si nosotros los latinos somos gente que nos gusta estar bien de cerca, ¿verdad? Allá en Cuba están más de cerca, hermano. Creo, se lo digo. Le hablan aquí. Y es el cariño que nos tienen. Pero de alguna otra manera hay personas que no han sido tocados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y hacen de las suyas. Y ellos ven algún espacio y ¡pum! Se meten. Pero es normal. Para ellos, un espacio así abiertito significa estoy cediendo el paso. Bueno entenderlo. Lamentablemente lo entendí un poco después. Yo lo que deseaba era agarrar a esa persona y ahorcarla, ¿verdad? Pero el Señor en su gracia maravillosa me detuvo. Pero amo, mis hermanos, de verdad que sí. Fue una experiencia simplemente. Nada es malo, solamente es diferente. Queremos que haya justicia y se nos hace injusto cuando las personas toman ventaja de nosotros o cuando nosotros tomamos ventajas de los demás, porque también ocurre de esta manera. Pero ¿sabe qué? Vivimos en un mundo, y aquí Salomón nos lo está diciendo claramente, que de alguna otra manera está plagado de ese tipo de cosas. Él dice que hasta en las cortes, en los juzgados, existe la maldad. O sea, esto no es de nuestro tiempo, esto siempre ha existido. Porque siempre que exista el ser humano sobre esta tierra, sabremos que después de Génesis capítulo 3, cuando se presenta la caída, todos los seres humanos estamos con un ADN que es corrupto, una naturaleza depravada, que la tendencia siempre es a hacer lo malo. Es por la gracia del Señor que no todos los que están escuchándome en este momento han llegado a lo que sus intenciones les pudieran llevar, porque el Señor nos detiene en su gracia. En el preciso lugar donde debiera impartirse justicia no hay corrupción. Es lo que observa Salomón y eso le enoja. Hoy en día no es suficiente con tener un buen caso para que un abogado defensor decida llevarlo. Hoy en día es necesario tener suficiente dinero para poder sobornar al juez o al jurado. Así es como las cosas se manejan. No importa la sociedad en la que vivamos. Y esto es injusto. Pero cuando no es justa la situación, siempre nos ponemos a la defensiva. Esta es la situación por la que Salomón de alguna otra manera estaba viendo las cosas de una manera muy diferente a como generalmente se puedan ver si tuviéramos una perspectiva del cielo en nuestra mente. Otro pasaje está en el capítulo 4, versículo 1, Eclesiastés 4:1. Y hablaré más adelante de este capítulo, pero aquí lo voy a mencionar brevemente. Fíjense, además observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas y a los oprimidos, y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. ¿Puede escuchar de alguna otra manera el desaliento que hay en sus palabras? Desalentado como diciendo, no hay justicia. Vean, los pobres están siendo oprimidos y nadie los defiende. Este es otro de los problemas que observa, la opresión que se tiene con aquellos que están más desprotegidos. Hay algo en la naturaleza humana que anhela la justicia judicial. De alguna otra manera, queremos que haya justicia social. Si alguien está oprimido, debería tener por lo menos a otra persona que le defienda. Es por eso que a muchos de nosotros nos gusta ver a los superhéroes, porque ya no podemos confiar en los superpolicías. Y queremos a un héroe que es ficticio, porque creemos que son los únicos. Mira, hasta el Chapulín Colorado hace mejor trabajo a veces. Más adelante, este escéptico rey se queja de otro asunto también. Y ese está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Dice, no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra. Pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él. Y la justicia se pierde entre trámites y burocracia.
Qué interesante. ¿Será que Salomón se echó una vueltecita esta mañana por las oficinas administrativas de aquí de la ciudad? Uno pensaría que acaba de estar ahí por la manera como se expresa. Y se da cuenta de la influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos, que realmente el diccionario define así lo que es burocracia. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. No se trata del que llega más temprano a una oficina así. No se trata del que tiene toda la documentación en regla. Todo depende de a quién conoce o qué tan grande sea la nominación del billete. Y eso es injusto. Pero es la realidad que nos toca vivir. Lo vio Salomón y decía, esto no está bien. Esto lo hizo ser escéptico a las situaciones de la vida. Es algo que bastaría para convertirle a usted y a mí también en escépticos. ¿Qué dice usted cuando dice que van a reformar al sistema policíaco en nuestros países de origen? Sí, cómo no. Cuéntame una de vaqueros. Nos ha vuelto escépticos, ¿cierto? ¿Que es posible? Claro que sí. ¿Que lo vayan a hacer? Enchíleme 2 con sal, por favor. Número 4, Eclesiastés, capítulo 8, 9. Esta es la cuarta cosa que él observó. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. Yo creo que hasta usted escucharme hablar así, siente que yo también me he vuelto escéptico, ¿verdad? Algunos dirían, eso es realista, pero no. A veces llegamos al extremo. Aquí Salomón en el capítulo 8, versículo 9 está diciendo, reflexiono mucho acerca de todo lo que ocurre debajo de este sol, donde aquellos que son poderosos abusan de su poder contra aquellos que tienen menos autoridad. Ese abuso de poder. Pareciera que Salomón tiene las manos atadas, no puede hacer nada, él es rey. Sin embargo, en este punto en su vida no sabemos cuáles son sus circunstancias, pero siente que él, por más que intente, sería como aquel niño que trata de salvar las estrellas del mar, que son miles y miles y miles y miles. Y aquella persona que llega y ve al niño tratando de arrojar las estrellas al mar para salvarlas y que no mueran ahí sin agua, la persona le dice, escéptica, pero niño, tú no vas a poder salvar todas estas estrellas. Aunque la inocencia de un niño me encanta, porque él dice, bueno, al menos esta sí va a vivir, y la arroja al mar. Algo sucede con nosotros los adultos que nos vuelven más escépticos y debiéramos de pensar un poco más como piensan los niños. Acuérdense que Dios nos ha dicho que debemos pensar más como los niños. No que andemos con niñerías, es muy diferente, pero que pensemos más como ellos piensan, que aprendamos a perdonar con más facilidad. Ellos se pelean y a los 5 minutos se contentan. Cuando ellos se pelean, los padres se pelean y los padres jamás vuelven a contentarse. Eso es lo triste y ese es el escepticismo que vivimos. Usted siente cuando sus hijos sufren maltrato en el lugar donde vive, en el complejo de apartamentos que vive, en la cuadra. Siente impotencia de alguna manera con aquellos que son bullies o aquellos que son realmente personas que son abusivas con sus hijos en el autobús escolar o en el salón de clases, y usted no lo tolera porque usted no está ahí para defenderlo y quiere que se exijan los derechos que pueda tener su criatura en ese lugar, y tiene toda la razón. Pero la injusticia está por todos lados. Es posible que nosotros podamos detener una de esas injusticias, pero no podemos con toda la luz de injusticias que vemos todos los días. Y en especial no nos gusta ver que un tribunal sea caracterizado por falta de integridad. Se supone que un juzgado es aquel que puede dictar justicia, aplicar justicia como ese logotipo que utilizan de una mujer con una balanza que tiene los ojos vendados. Significa que la justicia es ciega, no va a ser partidaria de nadie, pero vemos que eso no es la realidad. Salomón dice, pero yo he notado que no es así. Hay maldad en los tribunales, hay maldad en los juzgados. Y eso es algo que me pone furioso. ¿Cómo puede estar Dios en control de todo cuando hay tanta maldad e injusticia en este mundo que vivimos? Dice él. ¿Cómo los impíos prosperan en su pecado y los justos sufren por su obediencia? Esto no es justo, Dios. Pero mucha de esta mentalidad es cuando contemplamos desde una perspectiva debajo del sol, no cuando contemplamos desde una perspectiva por encima del sol, que es la perspectiva divina. Entonces podemos ver que aún con todas estas cosas, aún esta maldad y esta injusticia de alguna manera sirve a los propósitos de Dios, en su soberanía.